vamos a seguir ahondando sobre el tema de este protocolo, ¿no es cierto?, para el regreso de clases de los distintos segmentos, ¿no es cierto? El próximo marzo estamos con el Superintendente de Educación, Cristian O'Ryan. Superintendente, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Marian. Gracias a ustedes por la invitación. Superintendente, preguntarle, ¿no es cierto?, por este protocolo que se ideó en conjunto tanto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para entregar las formas más seguras, ¿no es cierto?, de que los estudiantes puedan volver a las aulas de clases ya tras 2 años de pandemia sin clases presenciales. ¿Cómo se desarrolló este protocolo? ¿Cómo fue recibido por los establecimientos? ¿Esto asegura que los niños puedan volver a las clases de forma segura? Bueno, hay que recordar que la pandemia ya entra en casi su tercer año. Por lo tanto, estos protocolos se han venido trabajando desde hace un tiempo a esta fecha y han ido evolucionando. Primeramente hubo suspensión total de clases presenciales, luego ya en septiembre, octubre del 2020 se empezaron a abrir algunos establecimientos. El año pasado la tendencia era que se fueran abriendo a la presencialidad. Terminamos el año con cerca de un 98% de los establecimientos abiertos. Y este año ya 2022 la idea es que exista un 100% de presencialidad. Para eso efectivamente ha habido un aprendizaje de los protocolos, se han ido modificando y también ha habido un aprendizaje respecto del mismo virus. De hecho, hoy día ya contamos con una vacuna que en el caso de los niños en edad escolar alcanzan más o menos el 86% que han completado el esquema completo entre los 6 y los 18 años, y los niños entre 3 y 5 años también ya hay un porcentaje importante vacunado. Por lo tanto, estos protocolos básicamente son casi los mismos que existían hasta el año pasado, con algunas pequeñas actualizaciones, sobre todo lo que tiene que ver con la detección de los casos y las medidas que se tienen que tomar en caso de que existan. Ahora, si nos puede dar a conocer alguna de las medidas, ¿no es cierto?, que se van a implementar en este protocolo para que sobre todo los apoderados y padres sepan qué es lo que va a pasar cuando los niños retornen a las aulas, a los establecimientos, algunos datos de lo que se va a hacer y qué contempla este protocolo. Bueno, partiendo porque la presencialidad este año es obligatoria. O sea, volvemos a lo que tradicionalmente el sistema educacional chileno ha estimado que se tiene que hacer para la educación, que sean obligatorias entre el segundo nivel de transición y el cuarto medio, ¿cierto? Eso es lo primero. Después se elimina la restricción del distanciamiento y de los aforos. Hoy día todos los niños pueden ir el 100% de los niños pueden ir a sus aulas. Y eso no es algo nuevo, sino que es algo que ya partió en octubre del año pasado, cuando se definió que si en un nivel en particular existía un 80% de vacunación, ese nivel ya podía ir completo. Hoy día eso ya es masivo, porque como les comentaba hace un rato, el 86% de los niños en 6 y 17, 18 años ya cuenta con el esquema completo. Por lo tanto, se supera ese 80% y por lo tanto las salas se pueden ocupar por el 100% de los estudiantes. Luego, las medidas que ya conocemos, el tema de la ventilación, tiene que haber al menos una puerta o una ventana abierta. En el caso que se pueda, existe esta ventilación cruzada, es decir, generar estas corrientes de aire para que se pueda ventilar la sala. El lavado de manos de manera frecuente, el uso de mascarillas en los niños menores de 5 años no es obligatorio, entre 6 y 11 años de preferencia obligatorio, pero hay algunos casos que se pueden evaluar y sobre los 12 años tiene que ser obligatorio. Como le decía, la rutina de lavado de manos, la desinfección, ojalá lo más posible entre clases, en los recreos de las salas de clases. Y en el caso de que exista algún caso de coronavirus en una sala de clases, se aísla a ese niño, está en cuarentena, a su entorno más cercano, es decir, los que están a 1 metro de distancia también tienen que estar en cuarentena, y el resto del grupo curso se queda en sala de clases, pero se está alerta en caso de que exista otro caso. Cuando hay 2 es similar. Ya cuando hay 3 niños en una misma sala, ya ese curso se va a cuarentena completo. Y cuando hay 3 cursos en las mismas condiciones dentro de un periodo de 14 días, dentro del establecimiento, el establecimiento completo se va a cuarentena. Esto sí lo tiene que establecer
la autoridad sanitaria, en este caso la Seremia, cual se le tiene que dar aviso en caso de que existan estos tres casos en los colegios. Además, hay un tema proactivo que hace el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Educación, que tiene que ver con conectar el sistema de epivigilia, donde están todas las personas que han tenido coronavirus o que tienen coronavirus, y se conecta con la base de datos tanto de estudiantes como de profesores y asistentes de la educación de todos los colegios. Por lo tanto, ahí, cada vez que entra un caso, se cruza con los colegios y hay un sistema de alerta temprana en que ayuda a evitar también que pueda existir algún brote, porque a lo mejor una familia no tomó el resguardo suficiente y mandó al hijo con síntomas o con un PCR a lo mejor no todavía sin resultados, pero que podría salir positivo. Entonces, todas esas cosas se levantan para poder evitar que existan también algún contagio. Sí, superintendente, si podemos recalcar la parte del brote, ¿no es cierto? ¿En qué ocasión, en qué casos se da un brote en el establecimiento? ¿Qué pasa con ese establecimiento? ¿Cierra en el caso de cerrar? ¿Por cuántos días? Y si ahí, en ese caso específico, se podría aplicar, por ejemplo, las clases vía telemática. Claro, la idea es que las clases telemáticas precisamente se utilicen solamente en los casos en que hay algún brote, ya sea o algunos casos en algún curso o un brote en el establecimiento educacional. Solamente en esos casos, para el resto tiene que haber presencialidad. Hablamos de un brote cuando existe en un establecimiento más de tres cursos o más que tienen 3 casos cada uno. Por lo tanto, ahí, en coordinación siempre con la autoridad sanitaria, que son los que finalmente toman la decisión, se envía al establecimiento completo a cuarentena, y ahí los días los establece la autoridad sanitaria. Esto va a depender también de la distancia entre los días, porque finalmente uno dice estos 3 grupos cursos son en un periodo de 14 días, por lo tanto puede que algunos hayan partido el día 1, otros el día 7, otros el día 10, y por lo tanto ahí hay que tomar los resguardos para que la cuarentena se condiga con el último caso encontrado. Es decir, a partir del último caso se cuentan los días respectivos, 7, 10 días, 14 días, lo que establezca la autoridad sanitaria, para poder retornar todos de manera segura al establecimiento. Ahora, hay protocolos, recomendaciones, por ejemplo, para el transporte escolar, que también eso va de la mano con la vuelta a clases, ¿no es cierto? Los niños adolescentes que se transportan hacia sus distintos establecimientos, ahí hay recomendaciones, protocolos también para seguir las normas sanitarias y efectivamente puedan volver desde el trayecto hasta las clases de forma segura. Sí, ahí los protocolos tienen que ver con el registro de los niños que están en ese viaje, cosa que si hay alguno que se contagia, se pueden aislar también a los otros niños que van en el furgón. Y eso está establecido también, y eso no es algo nuevo, también es algo que viene desde el año pasado y que se tiene que respetar para el caso del transporte escolar. Ahora, ¿qué le parecen las declaraciones del Colegio de Profesores que señala que es irresponsable este llamado a vuelta a clases con este protocolo por el tema de los aforos, por ejemplo? Dice que ponen en riesgo la salud de los estudiantes. ¿Cuál es la opinión que tienen respecto de estas declaraciones que hacen desde el Colegio de Profesores? El Colegio de Profesores ha estado bastante reticente al retorno a la presencialidad desde el año 2020 en adelante. Y creo que aquí hay que hablar en base a la evidencia. Lo que uno puede ver, no solamente en la evidencia nacional, si vemos el año pasado, solamente un 1% de los establecimientos que abrieron tuvo algún caso de coronavirus en que tuvo que generar algún cierre de algún curso del establecimiento completo. Por otro lado, la evidencia internacional también ha mostrado que los establecimientos son lugares seguros, porque efectivamente ahí se están tomando todas las medidas. Aquí no podemos comparar, por ejemplo, un estadio, un mall, que ahí entra cualquier persona. Aquí en un establecimiento se sabe el nombre de cada una de las personas que entra. De hecho, muchos establecimientos, y así también se recomienda, que no deje entrar a personas extrañas, que los apoderados dejen a los niños en la entrada del colegio. Por lo tanto, es un ambiente muy controlado. Y además ahí los niños hoy día, a través de lo que se pensaba en un comienzo, que ¿cómo vamos a hacer para que los niños puedan mantener, qué sé yo, la mascarilla puesta? Bueno, lo que hemos visto en la práctica es que los niños son muy responsables. Están siempre con la mascarilla puesta, obedecen a cada uno de los protocolos, a los lavados de manos. Hay un aprendizaje que ya tiene 2 años, por lo cual
cuando uno mira efectivamente lo que sucede en las salas de clase, y eso es lo que yo creo que adolece un poco el Colegio de Profesores, que habla todavía desde una experiencia un poco ajena, porque finalmente lo que uno ve, lo que hemos podido observar también cuando vamos a los establecimientos educacionales, es que la gran mayoría de los profesores no solamente está muy contento con volver a clases, sino saben que también es necesario para que los niños puedan avanzar en sus aprendizajes. Desde el año 2020, mediados del 2020, en que se toman los primeros diagnósticos a través de la Agencia de Calidad, se evidencia que hay un retroceso. Hay niños en segundo, tercero básico que todavía no aprenden a leer, y la lectura es la puerta de entrada al conocimiento. Por lo tanto, es totalmente necesario volver, y no solamente por los aprendizajes cognitivos, sino también por todo el tema de la sociabilización y la salud socioemocional. Por lo tanto, hay cosas que es entendible, tal vez la sobrepreocupación que tiene el Colegio de Profesores, pero finalmente aquí hay que trabajar en base a la evidencia. Y la evidencia muestra que los colegios son lugares seguros y por lo tanto tenemos que avanzar en recuperar los aprendizajes y no seguir dañando la educación de los niños de nuestro país. Bien, el llamado entonces a los establecimientos a comunicar este protocolo, a los padres también a acercarse para apegarse finalmente a las distintas normas que ahí entrega el Ministerio de Salud y también de Educación. Superintendente de Educación, Cristian O'Ryan, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, María. Saludos a todos los televidentes.